¿Qué tal, doctores? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Ya estamos a 1 de febrero, iniciando el año, y como la Academia Mexicana de Flebología y Linfología y el Instituto Mexicano de Flebología, nos reactivamos y reiniciamos nuestros webinars con la intención de capacitar, actualizar y mantenernos activos a toda la sociedad flebológica en México, Sudamérica y todos los médicos que quieran conectarse y estarse actualizando. La verdad es un gusto permanecer y que sigan activos, y que estemos aquí. Un gusto a los doctores que están conectados, doctor Contreras, doctor Salvador, doctor José Guadalupe, todos los que están conectados, un gusto que estemos aquí. Sabemos todos que es con la intención de contribuir y hacer crecer la flebología mexicana. El día de hoy vamos a hablar de técnicas híbridas con el doctor Eugenio, de tratamiento de varices superficiales, pero vamos a hablar nos va a hablar principalmente el doctor Eugenio de varices recurrentes, cuáles son, cómo están y qué alternativas él hace para el manejo de este tipo de pacientes, y al final le hablaré de todas las técnicas híbridas que hay. Y dependiendo cómo lo vean ustedes, pretendemos que quede como un tema abierto para posteriormente darle continuidad a esto mismo y que todos nuestros webinars tengan como un seguimiento y un orden. Antes que nada, presento al doctor Eugenio Jiménez. Él es médico cirujano cardíaco y de cirugía cardiovascular. Él es pionero en procedimientos endovasculares en México. Además, ha tenido mucha práctica médica, ha sido profesor del Instituto Mexicano de Flebología, es el expresidente del Colegio J. Raymond Tournay y ha sido reconocido en congresos nacionales, internacionales, es miembro activo de nuestro instituto y es profesor de la Academia Mexicana de Flebología. Va a estar también con nosotros el doctor Rendón, solo que por el trabajo viene un poquito retrasado, esperemos alcance a conectar. Sería un gusto para nosotros que también esté y nos dé su opinión. Pero sin más, le doy la entrada al doctor Eugenio. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, por compartir sus experiencias, cómo trabaja, qué nos puede ofrecer, qué puede contribuir a la flebología en México, todo lo que ha hecho en tiempos pasados, ya como médico, como miembro activo, y ahorita que vean los médicos actuales que siguen nuestros médicos pioneros en la flebología, participando y siendo activos en pro de la mejoría o trabajar de forma mejor en la flebología en México. Muchas gracias, doctor Giovanni. Gracias al Instituto Mexicano de Flebología, al ANFIL, al IMF en sí, al colegio, al Grupo Flebología México por esta invitación. Es un gusto, aunque sea por aquí, poder estar conviviendo, doctor Contreras, Alic, Marcelo, etcétera, tantos que en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de convivir. Pues bueno, sigámoslo haciendo por aquí, compartir un poco de las cosas que hemos hecho, que hemos estado haciendo por acá. Pues creo que la presentación que dio el doctor Giovanni, voy a tratar de ponerme el saco, a ver si no me queda muy grande, pero bueno. En nombre del doctor Felipe Rendón también, esperemos que alcance a estar aquí con nosotros. Felipe fue uno de los, y es uno de los precursores también de la flebología, de todo esto. Uno de mis mentores en muchas cosas. Lo último que tuve en contacto con él a mediodía, iba a entrar de urgencia a quirófano, él también es cirujano cardiovascular, entonces esperemos que alcance a estar con nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a entrar ya un poco más en tema, ¿sí? Como bien comentó ahorita el doctor Giovanni, vamos a ¿Quiere, doctor, hablar... empiece a poner su presentación? Y ahorita Sí, les doy los pormenores y ahorita les empiezo a comentar. Ahorita en lo que el doctor Eugenio comparte su presentación, les recuerdo que todos pueden participar en estas presentaciones haciendo preguntas. Las preguntas se van a hacer vía chat, se van a contestar al final del webinar, ya que haga su presentación el doctor Eugenio. Trataremos de que se contesten, de aclararlas, de resolverlas.
pueden participar, quien guste, no se queden con dudas, pueden hacerlas directo ahí vía chat. Ya el staff estará sacando las preguntas para irlas respondiendo al final. Un gusto que estén todos, y ahorita el doctor Eugenio va a hacer su presentación y continuamos con nuestro webinar. Muchas gracias. Sí, observa todo el mundo la pantalla, sí se está viendo la presentación, sí se compartió, nada más quiero antes de empezar. Sí, doc. Ok, perfecto. Como bien se dijo, vamos a hablar de técnicas híbridas y varices recurrentes. Quise ligar estos dos temas porque muchas veces la recurrencia de un problema venoso, un problema varicoso, a veces es porque nos podemos quedar un poco en los tratamientos, errores diagnósticos, etcétera, y vamos a hablar un poco de la experiencia de lo que hemos estado haciendo. Si revisamos la literatura, vamos a encontrar muchas cosas en cuanto a cuestiones híbridas. Podemos encontrar antecedentes desde 2014, 2012 en combinaciones de espumas con láser, etcétera, que eso es el tema que tenemos para podernos adentrar un poco más en una siguiente ocasión. Empiezo con las recurrencias. ¿Por qué ocurren? Porque simplemente es a veces nuestro dolor de cabeza. Vemos aquí que hasta el 80% de las varices llegan a ser recurrentes, ¿sí? Si nos pensamos un poquito, es una cantidad sumamente importante de los pacientes que tratamos, ¿sí? ¿Por qué llegan a ser o por qué hay tanta recurrencia en un problema venoso, en un problema varicoso? Primero, tenemos que tener un diagnóstico preciso. Debemos de tomar en cuenta que si nosotros queremos bajas recurrencias, necesitamos un diagnóstico preciso, un diagnóstico certero en ello. Yo comparo muchas veces cuando me toca dar algún tema, las varices con árboles. Un árbol, yo veo a simple vista, veo las ramas, veo hojas, veo tronco, pero no veo la raíz. Si yo quiero quitar ese árbol y solamente voy y corto el tronco y dejo la raíz, el árbol tarde o temprano volverá a estar. Entonces, es importante un diagnóstico preciso, certero, origen, dónde está el problema, ver qué opción u opciones terapéuticas vamos a escoger para tratar este caso. No puedo tratar todo lo mismo, ni todo va a ser exactamente igual, ¿sí? El seguimiento de nuestros pacientes es sumamente importante. Hoy precisamente tuve una paciente multípara, 12 embarazos, etcétera. El caso es, ella hace tiempo hicieron una ablación de safena, pero nunca se dieron cuenta que tenía una insuficiencia venosa profunda desde el segmento ilíaco distal por una trombosis antigua. Simplemente sabemos que ya hay un síndrome postrombótico y que esto nos va a dar recurrencias en insuficiencia venosa, ¿sí? Entonces, y esta paciente me decía que de su ablación le dieron seguimiento solamente al mes y se acabó, ¿sí? Entonces, es importante dar el seguimiento hasta que tengamos el resultado que nosotros estamos esperando. Es importante la educación hacia nuestros pacientes. Tenemos infinidad de pacientes que no llevan buenas medidas de higiene venosas, que continúa habiendo obesidad, sedentarismo, que no activamos la bomba válvulo-muscular. No puedo dejar de paso la historia natural de la enfermedad, de la insuficiencia venosa, que sabemos que hay cuestiones hereditarias, cuestiones hormonales, obesidad, etcétera, que también tengo que tener en mente todos esos factores si yo quiero evitar recurrencias. Hay muchos estudios, ¿sí? En los cuales nos hablan de recurrencias y seguimientos desde los 3 años, el 52% como 52% como autores por ahí que nos mencionan hasta el 80% de recurrencias, ¿sí? A los 5 años. Y vemos que estos estudios, vemos que se han hecho desde muchísimo tiempo, 1954, 1988, 2002, 2015. Vemos también que en recurrencias se ligan problemas callados safenofemoral, perforantes, safenos popliteos ligados a venas de gastrocnemios. Entonces, vemos que hay un sinnúmero de causas que nos pueden hacer que mi problema venoso, esa insuficiencia venosa superficial, sea recurrente, ¿sí? Diagnóstico.
El diagnóstico es importantísimo ser bien certeros y bien precisos en el diagnóstico. Yo siempre les digo, y a los que he tenido la fortuna de estar con ustedes en alguna clase de ultrasonido o en alguna clase de flebología o en alguna actividad, recordarán algo que siempre digo yo. El ultrasonido para los que practicamos la flebología es como el estetoscopio para el cardiólogo, ¿sí? No podemos hacer una flebología profesional bien hecha y a detalle si no conocemos, dominamos y manejamos el ultrasonido. Ese ultrasonido, ya en últimas un Doppler, es lo que nos va a llevar a encontrar el origen de este problema, ¿sí? ¿Por qué recurren? ¿Cuántos pacientes llegan a consulta, nomás se ven por transiluminación o simple y sencillamente en forma visual y decidimos empezar a esclerosar? ¿Sí? Viendo muchas veces varices troncales que sabemos que van a venir desde ejes afenos, perforantes, etcétera. No identificamos los puntos de reflujo. Comparen esto un globo con una llave de agua. Si yo tengo un globo en una llave de agua y abro la llave, el globo se va a inflar. Y mientras yo no cierre esa llave, el globo se va a seguir inflando todas las veces que quieran y va a haber muchos globos. Entonces tenemos que identificar certeramente mediante un mapeo venoso muy puntual esos puntos de reflujo. Hay que considerar puntos de reentrada. Por ahí les dejo esto, no me tarda, nos llevaríamos mucho tiempo hablando de la paradoja hemodinámica. ¿A qué nos referimos con puntos de reentrada? Así como tenemos puntos de reflujo, hay vías por donde volvemos a tener un ingreso, nuevamente una reentrada al sistema venoso profundo, ¿sí? Pero esta reentrada va a sobrecargar el sistema venoso profundo, creando una situación que se llama paradoja hemodinámica, ¿sí? Y esta paradoja hemodinámica me va a aumentar la presión venosa del sistema venoso profundo, lo cual me va a llevar nuevamente a la sobrecarga de mi sistema venoso superficial, ¿sí? Siempre hay que buscar lo que no vemos, no quedarnos con la primera impresión que tenemos de nuestro paciente. Tenemos que estudiarlo a detalle, con todas las herramientas que tenemos a las manos. Síndromes de congestión pélvica, si bien hablé ahorita de ultrasonido, muchas veces tenemos pacientes que un síndrome compresivo de vena ilíaca, ¿sí? Es nuestra causa de todo y es lo que nos está causando las recurrencias, ¿sí? Entonces, tenemos que tenerlo en consideración y tenemos que estudiarlo como tal. No forzosamente necesitamos este, resonancia o una angioresonancia venosa para poderlo diagnosticar. Si utilizamos bien nuestro ultrasonido, podemos inferir que hay un problema. Una observación que a lo largo de los años yo he tenido es que cuando tenemos una vena femoral, escuchen bien esto, con un flujo pulsátil, que sabemos que la vena femoral no presenta un flujo pulsátil, es muy probablemente que tenga una compresión ilíaca. ¿Sí? Y eso es muy simple, es por la transmisión de la onda pulsátil por el cabalgamiento de la arteria sobre la vena. No siempre, no es regla de 2 más 2 son 4, pero sí lo hemos observado de manera importante, ¿sí? Entonces, siempre que vean un flujo pulsátil en una vena, piensen en que pueden tener algo más arriba, alguna compresión o alguna situación que lo está ocasionando. Y eso nos causa recurrencias. En ultrasonidos, hay veces, vemos en la primera imagen, en el primer ultrasonido que estamos viendo, en el de tonos sepias, un reflujo muy discreto, marginales, de la válvula terminal, que si no nos vamos y estudiamos bien eso, ese pequeño reflujito que está ahí no nos va a dar un reflujo muy puntual hacia la safena. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos que irnos a detalle, estudiar todos nuestros reflujos, ver velocidades, ver cómo están, ver de dónde salen. La última imagen pequeña que está ahí, ahí vemos netamente un cabalgamiento de la arteria sobre la vena, lo cual nos explica lo que yo les decía ahorita del flujo pulsátil venoso que llegamos a encontrar en un síndrome compresivo de vena ilíaca. Y si detuviéramos ahí el Doppler, la imagen, podríamos darnos cuenta hasta cuánto está disminuyendo el diámetro de nuestra vena por la pulsatilidad de la arteria, ¿sí? Y eso nos va a incrementar netamente esa presión venosa y nos va a dar recurrencias, sobre todo en un síndrome de vena ilíaca. Ojo,
Cuando tenemos varices infraglúteas, es muy común que esto sea secundario a un síndrome, a un síndrome pélvico, ¿sí? Dijimos hace rato, considerar puntos de reentrada, la paradoja hemodinámica, aquí la estamos ilustrando un poco, ahí viene la referencia donde se explica muy bien esto, y simplemente es que el gradiente de la presión que esté entrando por el punto de reentrada al sistema venoso profundo me va a incrementar la presión del sistema venoso profundo. También muchas veces cuando nosotros vamos y cerramos una safena, podemos llegar a incrementar eso. Por eso es bien importante en nuestro seguimiento de nuestros pacientes, ¿sí? Y ver todas esas venas que consideramos como reentradas, cómo se comportan después de esto, ¿sí? Esto, si lo vemos a nivel molecular, netamente es secundario al estrés por el cizallamiento que existe en estos vasos, que va a activar liberación de óxido nítrico, que sabemos que el óxido nítrico va a aumentar el crecimiento endotelial vascular, que nos va a hacer que se empiecen a liberar esos pequeños canales arteriovenosos que nos pueden incluso aumentar estos flujos, ¿sí? Que esta es una de las teorías de la génesis también en la úlcera venosa, que en otra ocasión podremos entrar en detalle con ello. Nuevamente, buscar lo que no vemos, ya dije, hay que comparar esto como si fueran árboles, hacer una exploración detallada de nuestros pacientes, considerar un síndrome de congestión pélvica. Abajo en el video estamos viendo netamente un IBUS, un ultrasonido endovenoso de una paciente que vemos ahí cómo disminuyó drásticamente el lumen de este caso. Este es un caso que hicimos, que la paciente pues presentaba un flujo venoso y mucho dolor de piernas y a cada rato tenía telangiectasias recurrentes, ¿sí? En este caso, en este video que estamos viendo, en esta reconstrucción, vamos a ver posteriormente cómo se libera una prótesis endovenosa. Ahí estamos viendo cómo se va a liberar un stent, un silver vena, fue en este caso, ¿sí? Precisamente para eliminar el cabalgamiento que está ocurriendo de esa arteria ilíaca, de esa vena ilíaca, de arteria sobre vena ilíaca, ¿sí? Pero bueno, vamos a irnos un poco más adelante. Opciones terapéuticas que tenemos, ¿sí? Ya identificamos bien cuál es el problema, sabemos en dónde están nuestros puntos de fuga, nuestros puntos de reflujo, nuestras entradas. Tenemos N mil alternativas, ¿sí? Lo importante es quitar o eliminar ese punto de reflujo desde su origen. Podemos hacer cosectomías, podemos hacer ablaciones químicas, ¿sí? Anteriormente conocidas como escleroterapias, una ablación química endovenosa guiada por ecografía. Muy buena alternativa, tiene sus limitantes, tiene sus limitaciones. Yo en lo personal, cuando tengo troncos afenos o troncos mayores de 8 milímetros de diámetro, no sugiero hacer ablación química endovenosa guiada por ecografía, o cuando las perforantes son mayores de 4 o 5 milímetros por su proximidad al sistema profundo y los volúmenes a utilizar. Podemos hacer safenectomías, strippings, ablaciones térmicas, no térmicas, láser, radiofrecuencia, mocas, Flebogriff, Clarivane, utilizar cianocrilato, que ya en los últimos estudios el cianocrilato está empezando a presentar sus deficiencias en algunos casos. Muy bueno cuando está muy bien indicado, ¿sí? Y podemos combinar varias técnicas. Y esta opción terapéutica va a depender mucho de cómo esté nuestra anatomía venosa. Hay que acordarnos que el callado safenofemoral puede presentar muchísimas variantes y muchísimas alternativas, ¿sí? Podemos tener safenas mayores nativas del callado safenofemoral, pero también podemos tener accesorias anteriores, accesorias posteriores, vasos pudendos, vasos epigástricos que están desembocando en o antes de, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que la epigástrica y que una de las pudendas puede desembocar ya sea directo en la ilíaca o desembocar también en la safena, en el callado, incluso hasta en la safena mayor. Todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta, que son causas de recurrencia también, y a tomar en cuenta en nuestra opción terapéutica, ¿sí? Realizar un muy buen mapeo venoso, dar seguimientos puntuales a nuestro paciente. En lo personal, mi paciente se revisa a la semana, a los 15 días, al mes
y posteriormente cada 2 meses hasta que yo veo un vaso completamente fibrosado y con un vaso que está, incluso en algunos segmentos, ya en reabsorción. Y pendientes de si empieza a haber recanalizaciones trabeculadas o no trabeculadas, marginales, no marginales, o muchas veces neoformaciones venosas secundarias al trauma. ¿Sí? Y esto va mucho de la técnica que utilicemos. Solo del 9 al 10% de nuestros pacientes ocurren anualmente o acuden a controles anuales. Sabemos que hay una prevalencia hereditaria importante. Sabemos que hay factores que predisponen la insuficiencia venosa y la única forma es tener una conducta preventiva, ¿sí? En lo particular, mi paciente, una vez que se da de alta, una vez al año se le sigue citando para empezar a tomar conductas preventivas y a veces darle sus coscorrones por los 15 a 20 kilos que subieron, ¿sí? Yo le digo al paciente, ¿cuándo termina la relación del flebólogo o bueno, en este país no podemos decirnos flebólogos ni mucho menos, no existimos como tal, ¿sí? ¿Cuándo termina la relación de nosotros con nuestro paciente sin que nos hayamos casado hasta que la muerte nos separe? Y muchos que llevamos tiempo en esto, creo que entendemos el por qué. Hay que educar a nuestros pacientes en los factores de riesgo que existen, ese sedentarismo, esa bipedestación prolongada, obesidad, modificación de hábitos, ¿sí? Todo eso tenemos que nosotros que educar a nuestro paciente de qué ocurre y qué no puede ocurrir, ¿sí? Hay que poner a trabajar la bomba muscular. ¿Sí? Una deficiencia en la bomba muscular es un factor que me va a incrementar la presión venosa profunda, sobre todo a nivel de las venas del sóleo, de las venas intramusculares, de las venas tibiales y las peroneas, y me da recurrencia de insuficiencia, sobre todo de perforantes en muchas ocasiones, ¿sí? Ver el ángulo del pie, el ángulo de flexión del pie, cómo está, y sabemos, y está muy demostrado, ha habido varios estudios por el doctor Carrizosa, el doctor Contreras, el doctor Vega, en lo personal yo también he estado haciendo algunas de estas, en las que empezamos a ver que cuando empieza a haber esta limitación por un acortamiento del gastronemio medial, ¿sí? Liberamos ese gastronemio, ayudamos a la movilidad de la bomba muscular y muchas veces con ello hemos visto y vemos cómo mejora la hemodinamia venosa de una forma impresionante. Siempre recuerden que unas venas tibiales posteriores y o gastrocnemiales mayores de 3.5 milímetros de diámetro por ultrasonido nos están diciendo que hay problemas. Ahí netamente pues estamos viendo una cirugía muy pequeña con anestesia local, una liberación del gastrocnemio medial cuando llega a ser necesario. Si se fijan, hemos estado hablando de varias técnicas, ¿sí? Esta paciente de aquí específicamente, en ella hicimos una ablación de vena safena, hicimos una ablación química de vasos afluentes hacia las úlceras e hicimos una liberación de gastronemio, ¿sí? Fueron 3 técnicas que tuvimos que utilizar con ello. A ello es a lo que nos referimos en utilizar técnicas o tratamientos híbridos o combinados. Está muy de moda el decir algo híbrido, técnicas híbridas, automóviles híbridos, sistemas de alimentación eléctricos híbridos, solares, hídricos, FE, etcétera. Esperemos que no lleguemos a decir algún día seres humanos, esposas y esposos híbridos, esperemos que no, ¿sí? Pero simplemente hablamos en combinar distintas técnicas. Y el combinar distintas técnicas nos lo va a dar cuál es el bagaje terapéutico que nosotros podemos ofrecer hacia un paciente. He tenido yo charlas, a veces discusiones, no discusiones, intercambio de opiniones con alguien que te dice todo lo vamos a arreglar con escleroterapia o con ablación química endovenosa. Hay quienes te dicen, todo lo voy a arreglar con láser, todo lo voy a arreglar con safenectomías, crofesectomías. Pues nos estamos viendo muy pobres en ese aspecto, ¿sí? Acuérdense cuáles son la limitación de cada una de estas técnicas, ¿sí? Y cuándo podemos combinar alguna de ellas o no, ¿ok? Y eso nos va a llevar a elegir
la o las mejores opciones terapéuticas en cada caso, y es bien importante. Hay que reconocer nuestras limitaciones, hasta dónde puedo y no puedo llegar. Y eso me va a llevar a crear alianzas profesionales con mis colegas para poder hacer todo o poder ofrecer las mejores alternativas. Yo en lo personal no hago todo. Yo cuando me voy a meter abdominopélvicas, etcétera, aunque sepa hacerlo, las diagnostique, las haga, las haya hecho, las no haya hecho, etcétera, siempre entro con radiología intervencionista. ¿Por qué? Pues porque estos señores navegan por ahí todos los días. Yo no. Yo navego más en el sistema venoso profundo y superficial de los miembros inferiores. Que lo sé hacer y me sé meter al tórax y me sé meter donde quieran, sí, pero no lo hago todos los días. Entonces, es importante reconocer hasta dónde podemos llegar y formar, en lugar de celos y envidias profesionales, formar alianzas profesionales en pro de nuestros pacientes. Hay que dar un seguimiento cercano, una educación continua y acordarnos de la historia natural de la enfermedad, que puede ser una causa que es una causa muy importante en recurrencias. Este caso que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Es un caso, como ustedes pueden ver, a simple vista, podemos decir, es una insuficiencia troncal, o es el eje safeno anterior, o es la de Leonardo, o es por perforantes, etcétera, ¿sí? Es un caso con una insuficiencia de la safena mayor que llegaba hasta maleolos, con paquetes sumamente sinuosos en el territorio de la vena de Leonardo, bilateral, ¿sí? Y simplemente aquí lo padre es empezar a pensar cada uno de ustedes, ¿qué hacemos o qué haríamos? ¿Sí? Siempre, como estamos viendo en las imágenes, hay que hacer un buen mapeo, ¿sí? Ver nuestros puntos, por dónde vamos a entrar, por dónde no vamos a entrar, qué vamos a hacer, por dónde no vamos a hacer, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Pierna derecha. Empezamos a hacer tratamiento híbrido en algunas técnicas. Safena mayor, láser, ¿sí? Tributarias o paquetes sinuosos, no puedo navegar muy bien por un láser, con un láser por ahí. Por ahí empezamos a hacer cuando decíamos láser de 510, de 940 nanómetros, ni te acerques a la piel porque la vas a quemar. Ya ahorita con las longitudes de onda que tenemos, 1470, 1940, podemos acercarnos a la piel y ablacionar también esos paquetes. Más sin embargo, también hay algunos que los ablacionamos y al mismo tiempo metemos algo de espuma, ¿sí? Vemos este caso, por ejemplo, la otra pierna. Vemos el antes, durante procedimiento, una sonda láser, la técnica que llamamos o conocemos como puercoespín, donde metemos una fibra más pequeña y vemos el inmediato posterior, cómo se ven todos los paquetes completamente colapsados, ¿sí? Vemos aquí el antes, ¿sí? El después, cómo está inmediatamente después y cómo estaba antes del procedimiento, ¿sí? Vemos un cambio radical cuando empezamos a combinar técnicas. Aquí fue un caso bien padre, bien bonito. ¿Por qué? Porque los paquetes que ustedes ven en el tercio inferior de la pierna, por debajo donde están las flechas azules, a esos paquetes metimos espuma, ¿sí? A los paquetes que estaban en la parte superior, metimos láser igual que a la safena. Entonces, ahí combinamos técnicas térmicas con técnicas químicas, ¿sí? Pacientes crónicos con úlceras bimaleolares hacia el dorso del pie, etcétera, mal diagnosticados en muchas ocasiones, con paquetes sumamente sinuosos, con una accesoria anterior insuficiente de callado safeno femoral. Vemos todo esto y decimos, ¿qué hago con esto? Muchos de nosotros pensamos, vamos a hacer una crostectomía. Ok, eliminamos el reflujo parcialmente. ¿Por qué? Por todos los puntos de fuga que esto puede tener, que si no soy muy puntual con mi ultrasonido no los puedo encontrar. ¿Dónde tengo puntos de fuga? En este marcaje que yo hice aquí, en donde ustedes ven unas rayas horizontales, unas líneas horizontales, ahí hay puntos de fuga. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto me va a servir ahí? Hacer solamente una prosectomía, ¿sí? ¿Qué tanto me va a servir ahí? Hacer solamente una ablación química guiada por ecografía, una miniflebectomía, una ablación por láser solamente del accesorio anterior, ¿sí? ¿Qué hicimos en este caso? Un trayecto sumamente sinuoso, tuvimos que utilizar dos introductores para cerrar
el tronco, el accesorio anterior, la safena estaba perfectamente bien, mediante 2 vías, ¿sí? Posteriormente, los paquetes inferiores, hicimos en la parte superior, en los más sinuosos, metimos láser con técnica de puercoespín. En la parte inferior metimos espuma, ¿sí? Aquí se ve por el ultrasonido muy bonito donde entra es un Bilgelco, un calibre 14, por donde metemos una fibra de 400 micras, ¿sí? Ahí el catéter ya se ve rodeado por la tumescente. E hicimos también miniflebectomía, ¿sí? Nuevamente, aquí combinamos láser, miniflebectomía, espumas, y son varias técnicas que tenemos nosotros que ver qué hacer y qué no hacer en cada caso en particular, ¿sí? Finalmente, este paciente, bueno, pues su vendaje como debe de estar. Posteriormente les compartiré fotos, ya la úlcera está cicatrizada a mes y medio de haber hecho el procedimiento. Esta es una del doctor Baraldi, esta no, pues, paciente mío, pero es un caso muy bonito que quien está por ahí en el grupo internacional, en el Phlebology Forum, por ahí alguna vez lo debe de haber visto cuando lo compartió el doctor, ¿sí? Un caso muy interesante que ahí a una semana de evolución y nos pusimos en contacto, doctor. Me interesa saber qué fue lo que hizo aquí. Y fue muy simple lo que él hizo. Él, en este caso, hizo una ablación química hacia el callado safenofemoral, ¿sí? Con láser hacia paquetes y ablación química hacia segmentos inferiores, ¿sí? Esto es de lo que estamos hablando al decir combinar técnicas híbridas, ¿sí? O hacer un tratamiento híbrido, combinar distintas técnicas, ¿sí? Tenía por ahí alguna plática netamente enfocada con definiciones de técnicas híbridas, bla, 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 bla. La podremos dar en cualquier otro momento que ustedes quieran. Mil disculpas, error de dedo hace cuestión de 4 horas cuando estaba afinando algunos detalles, piqué donde no era y la borré. Sí, pero tengo todo el material para volverla a hacer. Entonces dije, bueno, vamos a comentar casos, vamos a comentar por qué recurren, porque por lo general las técnicas híbridas las hacemos y las realizamos por lo general, ¿en dónde? En casos recurrentes o en casos complejos. Para quienes digan que las venas perforantes no tienen válvulas, les presento la válvula de una perforante. Por ahí fue alguna vez que con el doctor Cuauhtémoc tuvimos el orgullo que él a nuestros amigos argentinos que decían que no tenían perforantes, la Escuela Mexicana de Flebología les demostramos que una perforante tiene válvulas, ¿sí? Ok, eso se los dejo a corolario, nada más netamente una cosa que pues me interesaba por ahí compartir un poquito por ahí con ustedes, ¿sí? Muchas gracias, doctor Eugenio. Muy enriquecedora su presentación. Creo que al final el hecho de que no hayamos o no se haya presentado la otra, que eran de las puras técnicas, creo que fue mejor hacer este tipo de presentación porque creo que es a lo que la mayoría de los médicos en México que manejamos varices o insuficiencia venosa, nos enfrentamos a diario, pacientes que quisiéramos que todos nos llegaran pacientes facilitos, que solo es la insuficiencia del callado y se acabó, alguna accesorio y se acabó, pero en realidad nos damos cuenta que a todos nos llegan diario pacientes complejos, ahora sí que como en todo, ningún paciente es igual, aunque lo valoremos y veamos que parece lo mismo uno que acabas de ver con otro, a la hora que empiezas a explorar y como usted dice, lo principal es hacer un mapeo adecuado, nos damos cuenta que nunca un paciente va a ser igual que otro, que aunque tengamos una técnica muy perfeccionada en hacer algún procedimiento, aunque lo queramos y el paciente se ve igual que el que lo hizo y funcionó bien, probablemente en ese otro paciente no funcione igual, ya sea por los cuidados, por el vendaje, por el peso del paciente, a lo que se dedica, a lo que se desenvuelva, puede afectar mucho la evolución de ese paciente. Entonces, cuando vemos pacientes que tienen insuficiencia venosa de perforantes, accesorias, del callado, y más si son pacientes que están comprometidos con diabetes, hipertensión, tienen problemas de circulación arterial, tenemos que saber qué les podemos dar o cómo los podemos manejar, y sabemos que no podemos darles el mismo manejo a todos. Ahorita el doctor Eugenio nos acaba de dejar claro la infinidad de técnicas que se pueden usar. Hay veces
Yo creo que muchos cuando empezamos en la flebología hace años, teníamos la idea de que era una técnica y te la aprendías bien y tenías que seguirla. Y hoy en día hemos ido cambiando. Yo creo que todos sabemos que hay muchas técnicas, como lo acaba de decir, hacer lazos entre nosotros. Más yo se los recomiendo a los médicos en lo personal como yo, que somos médicos generales, de asociarnos con médicos especialistas, médicos cirujanos, que puedan hacer procedimientos quirúrgicos. Hay veces que todos decimos, pues yo ya sé cómo se hace una crosectomía, yo sé cómo se hace esto, ya aprendí. Sí, yo siempre he dicho, todos podemos aprender y todos lo podemos hacer, porque a veces lo haces tanto y estás compartiendo tanto ese conocimiento con alguien que te enseñas a hacerlo. ¿Cuándo va a ser el problema? Cuando tengas una complicación y no sepas cómo resolverla. Por eso es la especialidad de cada quien y a la hora de tener que resolver esa complicación, si no tienes ese conocimiento, te va a ir mal en primera porque a lo mejor no mejora tu paciente. En segunda, en lo legal, en qué problemas legales te puedes meter por estar haciendo un procedimiento en el cual no tienes el aval. Entonces yo creo que al igual que los webinars, al igual que la academia, el colegio, la ANFIL, buscamos hacer equipo, buscamos estar todos juntos y siempre hemos estado en los grupos. Hay a veces alumnos que ponen que si alguien conoce un médico que esté, no sé, en Monterrey, Tijuana, Veracruz, que para que pueda tener paciente, eso es lo que estamos teniendo nosotros y lo que buscamos, que seamos un equipo que nos podamos ayudar. Yo les puedo asegurar a todos, estén donde estén, si dicen, yo no hago este procedimiento, pero un ejemplo, yo vi que el doctor Eugenio está en Monterrey, el doctor Contreras está en León y él sí hace esto. Si ustedes se ponen en contacto con ellos, perfectamente les pueden ayudar a valorar a sus pacientes, a darles su manejo, a que se pueda hacer una mejor atención. Si están en México, el doctor Serralde, el doctor Vega en Oaxaca, o sea, estamos todos dispersos, pero al final eso es bueno porque nos hace que tengamos lazos y veamos como ahorita, cómo hay infinidad de técnicas que podemos manejar y cada vez las hemos ido perfeccionando. Ahorita en la última clase que tuvimos con los alumnos en México, doctor Eugenio, hicimos eso, vimos una paciente con un problema de una accesoria, nada más que salía el accesorio anterior, y era el único problema que tenía la paciente. Le hicimos esclerosis secogiada y le dije, vamos a ver cómo va su manejo, vamos viendo, pero lo que usted dijo, hay que ver los puntos de fuga, dónde se debe de seguir dando y cómo darle el seguimiento a ese paciente. Entonces, volvemos a lo mismo, como flebólogos, tenemos que tener nuestra herramienta principal, es el uso de ultrasonido para tener una adecuada valoración a nuestro paciente y poderles dar el mejor tratamiento y el mejor seguimiento, porque después de eso, ¿qué sigue? Como dijo el doctor Eugenio, hay que ver si lo que hiciste funcionó y perduró y siguió, porque de momento, ¿cuánto nos pasa que le hacemos un tratamiento y se quitó y el paciente, sabemos que como dijo el doctor, muchos no vuelven, o vuelven a los 2 años y te llegan igual que como estaban y piensan que el tratamiento que hiciste no estuvo bien. Error fue del paciente al no regresar a tiempo para dar su seguimiento, porque sabemos que hacemos pura esclerosis, puede haber cierta probabilidad de recanalización, entonces hay que dar su seguimiento. Pero la otra, si nos vamos dando cuenta cómo la concentración a la que se ponga el esclerosante, si se aplicó láser, si se aplicó se hizo con Clariven, que se haya hecho, es importante el seguimiento que se le dé a ese paciente. Sin más, no sé si alguno de ustedes, doctor Eugenio, si quiere hacer algún otro comentario, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, si hay una pregunta, doctor, pero si quiere hacer algún comentario, doctor Eugenio, en lo que checo la pregunta. Ok, sí, efectivamente, como está comentado ahorita el doctor Giovanni, acuérdense bien importante eso. Es bien fácil hacer una punción guiada por ultrasonido. Facilísimo, ¿sí? Hasta canalizar una vena sin ultrasonido, obviamente lo aprendimos a hacer desde la Facultad de Medicina, ¿sí? Ya la canalicé, ya está adentro, meto un introductor, hago, deshago. El problema es cuando se nos complica. A todos nos pasa. Yo les puedo decir que a mí, en lo particular, hace ya tiempo, por confiarme en un procedimiento, se me quedó la mitad de un introductor adentro de una safena. Simple y sencillamente, cuando eran fibras planas que no eran radiales, disparé el láser dentro del introductor, se quemó el introductor y se quedó un segmento adentro. Dije, X, es hipoalergénico, no pasa nada, ya la vena está cerrada. Y al momento de ir revisando, dije, ¿dónde está mi pedazo de introductor? Inmediatamente después, y el pedazo de introductor ya estaba en el callo safeno femoral.
¿qué hubiera pasado si eso emboliza? Y si no tienes el conocimiento quirúrgico para abrir esa zona, manejar un vaso, manejar una vena, ligarla, el instrumental adecuado, DIVX, Bulldogs, ligaduras, etcétera, y después suturar, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces es bien importante formar esas alianzas. En lo particular, yo les puedo decir que aquí en Monterrey, yo he formado alianzas muy padres, muy bonitas con muchos alumnos que hemos tenido de aquí, de Saltillo, de varias partes, ¿sí? Y no es de que nosotros, ay, me voy a quedar con el paciente, no, a cada rato uno de los exalumnos en Saltillo, llega con sus pacientes, tratamos en conjunto, sabe, láser, stents, Clarivane, lo que quieran, gusten o manden, se hace, se regresa a Saltillo, el seguimiento te lo sigue dando el doctor en Saltillo, ¿sí? Que hay que después que hacer alguna ablación química de vasitos de varices reticulares o telangiectasias, etcétera, escleroterapia, ablación química, ya se encarga él de hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito de esto, formar todas esas alianzas en las cuales, ¿quién va a ser el beneficiado? Nuestro paciente, ¿sí? ¿Y quiénes nos vamos a evitar meter en problemas? Nosotros, ¿sí? Hay una Entonces, pregunta, doctor. sí, Dicen que qué experiencia tiene en pacientes posoperados de safena mayor a los 4 años, con el reflujo o en venas accesoria anterior o neoformación. bueno, tema muy grande, primero, operado de safena mayor. ¿Nos referimos a una safenectomía? ¿Nos referimos a una crosectomía? ¿Nos referimos a una cirugía endovascular ablativa, ya sea térmica, no térmica? ¿A qué nos referimos en eso? Sí, láser, Láser, ok. láser. Daniela, ok. Láser endovenoso. Láser endovenoso, al igual que MOCA, ¿sí? Sabemos que tiene un índice de recanalización promedio del 4 hasta el 6% en literatura y acorde a varios autores, ¿sí? En lo personal, ¿sí? Podemos tener uno. Recanalización, sí, sí existe. Va muy de la mano de varios factores. Primero, la compresión adecuada. Segundo, deambulación. El paciente tiene que deambular para disminuir la presión venosa, ¿sí? Y modificar la hemodinamia que estaba con problemas o esa hemodinamia alterada, si lo quieren llamar así, que había con ese reflujo, ¿sí? Y disminuir presión venosa. Tercero, obesidad. La obesidad influye muchísimo sobre la presión venosa. Es casi matemático que aquel paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 40 metros cuadrados, ¿sí? Y no disminuye esa obesidad, hemos visto que tienen un índice alto de recanalización con la técnica que quieran, gusten o manden. Hemos estado observando, estado utilizando últimamente también un láser de 1940 nanómetros que promete mucho, ¿sí? Se ve una mucho mayor fibrosis y espasmo del vaso, ¿sí? Hay por ahí algunos estudios también de una técnica, de la técnica híbrida de láser con espumas, ¿sí? Es una técnica en la que a través del introductor, ya que está tu sonda láser dentro, metes primero espuma, ¿sí? Al 1%, de hecho, 1 o 2%, dependiendo calibre del vaso, y una vez que el vaso hizo el espasmo, empiezas a hacer tu ablación con láser. Y hemos visto que disminuye la recanalización en ese tipo de casos. Todavía en eso falta un poco de tiempo para saber cómo nos va a 4 o 5 años. Neoformación. Ese es un tema fascinante, la neoformación venosa en la safena mayor y en el territorio de la safena mayor. La neoformación en el territorio de la safena mayor, ¿sí? En el callo safeno-femoral, tiene mucho que ver el síndrome compresivo de vena ilíaca o el síndrome de congestión pélvica en ello. Hay que estudiarlo. Busquen esas femorales pulsátiles, ¿sí? Cuando hay una femoral pulsátil, piensa mal y acertarás. Muy probablemente puedes traer una compresión de vena ilíaca en algún grado, ¿sí? Entonces, hay que buscar en ese aspecto por ahí. Hablando ahorita, una pausa rápida. Tuve antier
una compresión dinámica de vena ilíaca. ¿A qué les llamamos eso? Una paciente con sus venas, sus várices y dolor. Paciente con índice de masa corporal de 44, pero curiosamente a ella le dolía la pierna solamente cuando estaba mucho rato parada o sentada en cierta posición. La vena ilíaca, cuando le hice el ultrasonido, no traigo ahorita la imagen, era una vena ilíaca, la porción terminal de la ilíaca externa, que se hacía muy superficial, y cuando la paciente se ponía de pie o se sentaba, el panículo adiposo del abdomen, o sea, toda la pancita que cuelga, toda la lonja, por así decirlo, perdón por la palabra, era lo que estaba comprimiendo la vena ilíaca. Y eso lo pudimos observar con el ultrasonido al cambiar las posiciones de la paciente, porque decía, ¿de dónde? Si no hay reflujo, no hay reflujo, no hay reflujo, y tómale, encontramos eso en la ilíaca. Y eso viene a comentario porque nuevamente el síndrome congestivo ilíaco pélvico es una de las causas de neoformación venosa posterior de ablaciones con láser. Otra causa de neoformación venosa en ablación con láser es cuando no tenemos cuidado en infiltrar la tumescente en la región del callado safeno-femoral. Tenemos que ser muy cuidadosos con los vasos, muy cuidadosos de no causar un efecto irritativo, inflamatorio en esa zona para no estimular una neoformación venosa. Desde hace muchos años, eso no es ningún secreto, ni mucho menos ya. Sabemos la tumescencia, la hacemos con una solución de Klein hace mucho tiempo. No sé si fuimos de los primeros que hicimos eso o no, el doctor Rendón y yo. Nunca lo publicamos, nunca nada, pero desde 2004 a la solución de Klein, él y yo dijimos, vamos a hacer una solución de Klein modificada. ¿Y qué hicimos? Le pusimos 4 miligramos de dexametasona. ¿Para qué? Porque en esos entonces un láser de 810 nanómetros era un fogonazo dentro de la vena para disminuir la reacción inflamatoria perivascular. Y nos funcionó mucho, ¿sí? Entonces, a corolario, si están haciendo láser y están teniendo recanalizaciones o neoformaciones venosas y no están haciendo esto, agréguenle 4 miligramos de hexametasona a su solución de Klein, ¿sí? Les va a ayudar mucho a su tumescencia. ¿De acuerdo? Ojo con pacientes diabéticos. Sabemos que los corticoides en diabéticos, si no lo tenemos bien controladito, nos puede dar una hiperglicemia temporal por ahí. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Contreras, por sus comentarios. Le manda agradecer el doctor Contreras a usted, doctor Eugenio, Gracias. por el apoyo, la participación, por los consejos que nos ha estado dando. Muchas gracias, doctor Contreras. Gracias. ¿Alguien más? Si tiene alguna otra pregunta. Ahorita es cuando. Nos quedan pocos minutos para terminar el webinar. La verdad, si se fijan, esa es la intención de nuestros webinars, que sea enriquecedor, que sea algo que estemos trabajando a diarios. A lo mejor con lo que presentó el doctor hoy, dicen, a mí me ha pasado esto, me ha pasado aquello, ya me ha dado un tip de cómo hacerlo, porque acuérdense que muchas de esas cosas que ahorita platicamos o se comentan, muchas en libros no vienen. Lo acaba de decir el doctor Eugenio ahorita, algo tan sencillo: aplíquenle 4 miligramos de Dexa a su solución y va a cambiar. Y muchos dicen, caray, yo eso no lo sabía. Y es mucho de lo que estamos buscando en estos webinars, que sea como la sobremesa de cuando estamos platicando, lo que hacemos cuando vamos a un congreso, que te le acercas a algún doctor, oiga doctor, ¿cómo hace usted esto? ¿Cómo hace aquello? Lo estemos platicando y que empiece a pasar esto, que tengamos la confianza entre todos de comunicarnos, de platicarnos, y que de aquí en adelante empiece a pasar, como dice el doctor, empezar a publicar, no solo que quede en la sobremesa, que tengamos un antecedente de que ya lo estamos haciendo, que Flebología México está trabajando y que todos somos Flebología México. Flebología México no es no es un solo médico, no es una sola persona, somos todos, y todo lo que hagamos en conjunto nos va a ayudar a enriquecernos. Y como dijo el doctor Eugenio, el que va a recibir mayor beneficio de todo esto es nuestros pacientes, por el manejo que les vamos a estar dando cada vez más certero y más adecuado. ¿No? ¿No hay Último alguna? comentario de lo del láser. Si hay recanalización temprana en un láser, métanle espuma. Meter una espuma en una concentración tranquila, 1%, con eso reforzamos ese vaso y con eso nos ayuda mucho. A lo mejor era un poquillo de la
de la respuesta que buscaban a la pregunta, ¿sí? Pero nos ayuda mucho en recanalización temprana meter algo de espuma en un paciente después del láser. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, estamos sobre el límite. Quisiera agradecerles a todos por su asistencia, por su participación. Vi que hay médicos de Bolivia, hay de Cuba, pues todos los que somos aquí de México, ver caras conocidas de exalumnos, compañeros, amigos. Muchas gracias por participar con nosotros y estar aquí. Y vamos a continuar con nuestros webinars. Bueno, porque se atrasó una semana, salió ahorita el 1 de febrero, pero se va, ahorita en febrero está el siguiente webinar. Lo estaremos subiendo y de qué se va a tratar, quién lo va a dar y cómo se va a estar coordinando para que todos estén atentos. Le va a llegar la información y la publicidad a sus correos, ahí a los grupos de WhatsApp, a los que estén en los grupos de WhatsApp. Aprovechando aquí, ya estamos por iniciar nuevamente nuestro diplomado de ultrasonido vascular venoso. Ya saben, acérquense al IMF para ver qué actualizaciones hay, cuándo inician los diplomados, el de ultrasonido vascular venoso, el de flebología y linfología, que está la sede en México, la sede aquí en León, Guanajuato. Entonces, estamos todos aquí para servirles y para ir avanzando. Muchísimas gracias, doctor Eugenio. ¿Quiere hacer un último comentario? ¿Cómo le pareció el webinar? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué opina? Pues yo creo que esto es bueno, no creo, es definitivamente una iniciativa muy buena que anteriormente teníamos los desayunos científicos que se hacían a veces en Ciudad de México, era difícil y los que no estábamos ahí decíamos, sí, ¿por qué solo allá? Etcétera. Y creo que esto es una forma en la que podemos nosotros estar conviviendo, en la que podemos estar intercambiando experiencias, opiniones, inquietudes, estarnos enriqueciendo. Felicidades a Lanfil, felicidades a ti, Giovanni, porque creo que fuiste uno de los impulsores netamente de esto de flebología en foco en alguna de las charlas que teníamos por ahí. Y simplemente nunca vamos a dejar de aprender dentro de la flebología. Si creemos que ya sabemos todo, de repente leemos algo y nos damos cuenta que no sabemos nada. En lo particular, yo tengo en esto de la flebología desde 2002, es algo fascinante y te das cuenta cada vez que tienes que aprender más y más y más y más y estar leyendo cada vez más y estar en contacto con profesores, en contacto con alumnos. Nosotros mismos aprendemos mucho de alumnos, nosotros fuimos alumnos, ¿sí? Pero aún como profesores aprendemos mucho también de los alumnos, ¿sí? Y estar viendo qué se está haciendo en otras partes y empezar a hacerlo nosotros, o sea, decir, oye, gracias a Dios y gracias al doctor Contreras, al doctor Vega, a Javier, al doctor Serralde, a todos. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en esto 2002, 2004, de los primeros congresos, el de Guadalajara y todo eso, pues México en la flebología figurábamos nada. Y actualmente, ¿qué les puedo decir? México es vicepresidente en la Unión Mundial de la Flebología, en la UIP. Sí, uno de los vicepresidentes de la UIP es de México. Con esto les quiero decir todo, que realmente la flebología a nivel internacional está volteando y voltea a ver a México y estamos siendo referentes en muchas cosas. Entonces, simplemente hay que seguir adelante, hacer las cosas y hacerlas bien. Cualquier cosa, saben dónde estamos, saben dónde encontrarnos, estamos en Monterrey. En más de una ocasión, a veces hemos agarrado nuestras maletas, que metemos eco, metemos láser, metemos clariveines, metemos Flebogrif, Benacil, etcétera. Y él nos dice, oye, tenemos estos casos aquí. ¿Cómo no? Nos ponemos de acuerdo y vamos con todo gusto también, ¿sí? Y eso se los dejo. Hay aquí directivos, etcétera. Yo ahorita ya me separé un poco de todo eso, pero el armar jornadas, el hacer jornadas, ¿sí? Jornadas en las cuales podamos ayudar a personas de escasos recursos que tengan ustedes en sus comunidades, estamos puestos para hacer eso. O sus pacientes, ¿sí? Que no sepan qué hacer o que dicen, chin, es que esto es para algo endovascular, no tengo ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni sé cómo, ni a qué horas, ni nada. Nos ponemos en contacto, vienen, vamos,
se acercan a León, se acercan a México, vienen a Monterrey, o México, León, Monterrey, van a donde están, no sé. La cosa es estar en contacto y estar colaborando y ayudándonos entre nosotros. Muchas gracias, doctor. Tal cual como lo está diciendo, esa es la intención. Nuevamente les agradezco a todos por haber participado, por tomarse y darse este tiempo para conectarse. Sé que es complejo a veces los tiempos y todo, pero en verdad la intención de nosotros es estarnos capacitando y actualizando. Ahorita aprovechando, antes de nuestro próximo webinar, vamos a tener un webinar con el doctor Marcondes de Brasil, este próximo martes a las 8 de la noche. Algunos de los alumnos, algunos de los profesores ya han empezado a usar su herramienta de cartografía. Es una aplicación, la verdad es muy buena. Él nos va a dar una capacitación junto con un servidor y la doctora Gloria de cómo usar la plataforma. Quienes estén interesados se va a estar mandando la información, no tiene ningún costo ni nada, solo es un webinar como ahorita de cómo usar su plataforma y los beneficios que le podemos dar nosotros. Estamos viendo como la academia, que es una muy buena herramienta que podemos empezar a usar para hacer una cartografía más bonita, más didáctica y más representativa. Pues sin más, muchísimas gracias a todos, gracias doctor Eugenio, gracias a toda la audiencia, por ahí vi conocidos, amigos, el doctor Contreras, nuestro presidente, el doctor Chava, pues muchos ahí que están conectados, no quiero que se me pase a alguno. Muchas gracias por seguirnos, por estar aquí y estén pendientes de nuestras siguientes presentaciones, la siguiente información, todo lo que vamos a estar estudiando constantemente. Va empezando el año y queremos iniciar de forma muy activa, tanto la ANFIL como la academia, como el colegio, queremos empezar muy activos a que todos se integren y empezar a trabajar en conjunto. Dígame, doctor Eugenio. Último, ahorita que dices empezando el año ya algo activo, yo les quiero proponer a todos los que estamos ahorita aquí, propósito de año, tenemos que hacer una jornada médica, por lo menos una en este año, ¿sí? En donde podamos participar todo para ayudar a nuestros pacientes, ¿sí? Se los dejo de tarea. No solamente es una cuestión de las directivas de ANFIL, colegio, IMF, es de todos nosotros, ¿sí? Los que ustedes necesiten o algo, pónganse de acuerdo con las directivas, pónganse de acuerdo con la ANFIL, pónganse de acuerdo con el colegio, ¿sí? Y vemos en dónde es factible hacer algo de esto. Yo con todo gusto y de mil amores, y les puedo decir que varios como el doctor Contreras, Javier, el doctor Rendón, agarramos nuestra maletita, llevamos nuestro eco, llevamos láser, llevamos esto, llevamos lo otro, involucramos a la industria, qué sé yo, para poder hacer algo que sea provechoso para nuestros pacientes y enriquecedor para nosotros, ¿sí? Por ahí les dejé yo también datos de contacto. Quienes estén interesados o algo quieran contactar por cualquier duda o lo que sea, por ahí les dejé mis correos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y esperemos el próximo martes quien se pueda conectar. Van a mandarle el link también para conectarse para lo del webinar con el doctor Marcondes. Y nuestro webinar en foco es para el día, se los mandamos, es como para el veintitantos creo que es el 21 de febrero, pero ya les iremos subiendo la información para del webinar en foco. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.